Ya, damos comienzo entonces. Bueno, espero estén todos bien, que sea un buen fin de semana y, y vamos a dar inicio ya a la clase de hoy. Perdón por la demora. Así que, y hoy día la clase es harta materia, así que les pido paciencia. O sea, no nos vamos a alargar tanto en tiempo, pero es denso, es harta materia. Hay un ejercicio entre medio, pero para que pongan atención, cualquier duda ya saben, en el chat o levantan, ojalá en el chat escriban para, lo estoy mirando para tenerlo atento. Ya. Hoy día vamos a ver la primera parte de cuadripolos. ¿Me escuchan bien, cierto? Ya, Sí, bro. ya, súper. Vamos. Ya, vamos con cuadripolos entonces. Bueno, como dice en el PowerPoint, son redes pasivas que constan de dos puertas. Son conocidos también como redes de dos puertas. Si ustedes los buscan en la literatura, pueden encontrarlo como cuadripolos, pero generalmente como redes de dos puertas. Tienen múltiples usos. Por ejemplo, uno de los parámetros que vamos a ver se ocupa mucho en línea de transmisión, lo van a ocupar en MCEP, en modelación de sistemas de potencia. También en los electrónicos lo ocupan mucho en el tema de circuitos que pueden ser como transductores o entre otro tipo de funciones. Entonces, principalmente un cuadripolo, para los que están dando el ramo por primera vez, es como lo que se ve en la figura. Ustedes tienen una puerta A, que tiene, donde está AB, que tiene una corriente. Generalmente no se toman las cuatro corrientes, se toman dos corrientes. Y 1 y 2, y 1 y 2, que en este caso serían I1 y 3. Pero tenemos un voltaje B1 y un voltaje B2. Entonces, cualquier red se puede expresar de esta manera. Pero ahora vamos a ver distintos eh, tipos de cuadripolos dependiendo de cómo se exprese esta red. Entonces, de eso depende. Pero no sé, pues chiquillos, ustedes se imaginan, existen múltiples formas de que se pueden tener cuadripolos. Por ejemplo, no sé si conocen, por ejemplo, los sensores de corriente de efecto LEM, perdón, los LEM de efecto Hall. ¿Alguna vez han escuchado de esos sensores? ¿Los que son electrónicos o los eléctricos? No. Ya. Por ejemplo, esos son sensores inductivos. ¿Qué quiere decir? Que son como un anillo o un anillo o un cuadrado como una tijera, como son como los, tienen la misma función que ¿cómo se llama esto? Que los sensores de corriente que se usan en el laboratorio. Entonces uno es como una pinza, uno coloca el cable, lo mismo que no sé si han visto los testers de NASA. Entonces ahí entra una corriente y nos está arrojando un voltaje. Entonces ese puede ser expresado como un cuadripolo, porque transduce, o sea, tiene un voltaje que es de alimentación y también tiene una corriente. Al cambiar la corriente, genera en la otra salida, en la puerta de salida, valores distintos. Así también la línea de transmisión, nosotros la podemos expresar como toda una línea de transmisión, la podemos expresar como, por ejemplo, tenemos en la entrada, no sé, a 100 kilómetros de distancia, un voltaje y una potencia, y la potencia la traducimos en corriente. Y luego tenemos a 100 kilómetros de distancia el voltaje y la corriente 2. Entonces nosotros nos ahorramos todos los cálculos de que se pueden hacer tramo a tramo, resumiendo todo eso en un solo cuadripolo y las conexiones de cuadripolos que vamos a ver después. Ya, chiquillos, la idea con esto es como que ustedes lo vean como una caja negra, o sea, no importa lo que hay ahí adentro, tenemos que analizar los resultados. Pero ahora vamos a ver distintas clases de cuadripolos. Me van siguiendo, ¿cierto? Esto como la introducción, no. Ya. Los tipos de cuadripolos. Si pueden tomar nota, estos son los tipos de cuadripolos que vamos a ver hoy día y que son los que vamos a trabajar durante el semestre, durante esta unidad.
el cuadripolo se especifica por una matriz de parámetros, que vamos a ver cuál es más adelante, la cual relaciona las variables de puerta, o sea, de puerta 1 y puerta 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos midiendo la relación de B1 y B2 con la relación de corriente 1 y corriente 2, lo llamamos los parámetros de impedancia, ¿ya? Entonces, nosotros conocemos B1 y B2 y son una función de I1 y 2. Entonces, la matriz asociada va a ser la de impedancia. Si nosotros conocemos I1 y 2, que son función de B1 y B2, son los parámetros de admitancia. Como se fijan, es contrario a impedancia, o sea, el inverso de impedancia. Si conocemos B1 y 2, son función de I1, B2, tenemos los parámetros híbridos directos. En el caso de I1, B2, que sea función de B1 y 2, tenemos los parámetros híbridos inversos. De ahí vamos... Oh, hay alguien que va a entrar. Ya. Creo que vamos a los inversos. Si tenemos los parámetros I1, B2, que sean función de B1 y 2, tenemos los parámetros híbridos inversos. Si tenemos, estos son que pueden ser más asociados. En el caso de que tenemos todos los parámetros de la puerta 1, que sean B1 y 1, que sean función de B2 y 2, tenemos los parámetros de transmisión inversa. Y si tenemos, ¿por qué transmisión? Porque si fijan tenemos la puerta 1, valores de puerta 1, y se desconocen los valores de puerta 2. Entonces, en este caso los parámetros son de transmisión, son parámetros de transmisión directa. En el otro caso tenemos B2 y 2, y son función de B1 y 1, parámetros de transmisión inversa. Chiquillos, esto puede ser un poco confuso al principio, pero ahora que vamos a ir viendo un poco más las ecuaciones, puede que lo entiendan un poco más. Cualquier cosa me van preguntando. Ya. Partimos con el primero. El primero que habíamos visto, si vamos para atrás, son los parámetros de impedancia, B1, B2, función de I1 y 2. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos van a decir más o menos lo mismo los PowerPoint, así que concéntrense más que nada en las ecuaciones. Ya. Un segundo. Ya. Existen dos maneras, en todos los parámetros de los cuadripolos que vamos a ver, existen dos maneras de expresarlo, que cuando ustedes desarrollen cuadripolos, van a tener las dos formas de verlo, que pueden hacer en forma de ecuaciones, o la manera matricial, que también se puede pasar a ecuaciones. De la manera matricial se pueden hacer ciertas operaciones, de la forma de ecuaciones, no. Entonces, pero la forma de ecuaciones nosotros podemos ver en algunos casos. Así que la idea es que vayamos viendo lo que más les acomoda a ustedes trabajarlo. Se puede trabajar de cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, si se fijan, si ven las ecuaciones, la primera ecuación, ¿a qué se les asemeja a ustedes? Si lo ven. Alguien que me escriba en el chat. ¿No hay? Viéndolo. Un LBK, claro, exactamente. Ese chiquillo. Un LBK o un malla, ¿cierto? Si tenemos, con eso nosotros dejamos expresar nuestras ecuaciones ordenaditas y tenemos una malla o dos LBK, imaginando que tenemos red de dos puertas. De esta misma manera, nosotros podemos expresar, si me siguen acá con el mouse, no sé si se ve, si lo podemos expresar esto de manera matricial. Entonces, tenemos los parámetros Z, entonces tenemos la matriz de parámetros Z. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos hablando de red de dos puertas, como son red de dos puertas, siempre las matrices van a ser de 2 por 2. Ojo ahí, no pueden ser más grandes porque son redes de dos puertas, tenemos 4 parámetros. Entonces tenemos parámetro Z11, parámetro Z12, ZA, aquí hay un error.
¿Se fijan? Lo vamos a corregir. Está corregido acá, por igual. Ya, ahí sí. Ahí se me fueron los participantes. Súper. Ya. Tenemos los parámetros Z. Estos van a ser nuestra matriz de parámetros Z, para que la tengan ojo y vamos a ver cómo calcularlo. Y tenemos aquí la misma ecuación, pero expresada de manera matricial. Entonces, se fijan acá, podemos pasar, se puede pasar dividiendo, se pueden hacer hartas cosas con la operación de matrices, que directamente con la ecuación tendremos que resolverlas por cada ecuación por separado. Ya. La primera manera, chiquillos, es que nosotros tenemos nuestro circuito, lo expresamos de esta forma, y tenemos el factor o el parámetro que acompaña a I1 va a ser Z11. El que acompaña a I2 en la primera ecuación va a ser I12. El que acompaña a I1 cuando es igual a B2 va a ser 21 y así 22. ¿Ya? Esa es una forma. La segunda forma de calcular los parámetros de la matriz es a través de la aplicación de ensayo. ¿Qué quiere decir la aplicación de ensayo? Esta es como una de las maneras que puede ser fácil. Ustedes tienen que ver qué les acomoda más. Si el circuito es fácil, tal vez conviene expresarlo en ecuaciones. Si el circuito se pone complicado o de alguna manera les cuesta sacarlo, podemos aplicar ensayo. Entonces, ¿cuáles son los ensayos? Cuando nosotros hacemos I2 igual a 0. ¿Qué quiere decir I2 igual a 0? Significa dejar abierta, acá dice está abierta, dejar abierta la puerta 2. Entonces, si la puerta 2 en un circuito cerrado, nosotros lo dejamos abierto, por lo tanto no va a haber circulación de I2, y I2 va a ser igual a 0. En ese caso, cuando I2 igual a 0, nosotros expresamos la ecuación del nuevo circuito, haciendo I2 igual a 0, y dividimos B1 en I1, y todo lo que nos quede de esa división va a ser Z11, que es un valor. Bueno, la impedancia, este valor Z11, cuando uno hace ensayo, es la impedancia vista a los terminales de la puerta 1. Cuando la puerta 2 está abierta, se le llama inmitancia. ¿Ya? Ese es su nombre. Cuando tenemos lo mismo acá, si nos saltamos al Z21, siguiendo la I2 igual a 0 en el mismo ensayo, si dividimos ahora B2, vamos a tener un B2 porque está abierta la puerta 2, tenemos B2 dividido en I1, vamos a tener la impedancia de transferencia o la transmitancia. En este caso tenemos dos valores de transmitancia. Luego hacemos el otro ensayo, abrimos la compuerta 1, dejamos como corresponde la compuerta 2, la dejamos abierta la 1, entonces de esta manera I1 es igual a 0. El primer valor exactamente se repite como si fuera el 2,1, B1 partido en I2, pero es al revés, impedancia de transferencia o transmitancia. Cuando tenemos B2 partido en I2, los mismos valores de la puerta, cuando son los valores de la puerta 2, tenemos la inmitancia, pero cuando la compuerta 1 está abierta. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Esto después lo voy a subir para que lo puedan tener. Esto principalmente es como para que sepan cómo aplicar los ensayos. De ahí tenemos los segundos tipos de cuadripolo, que serían los parámetros de admitancia. Tenemos los parámetros de admitancia, que son los parámetros de tipo I. ¿Se acuerdan de lo que era la admitancia, cierto? Eso. La admitancia contra el inverso a la impedancia, o 1 partido en Z. Bueno, ya súper. Ya. Estos parámetros se expresan mediante la ecuación de equilibrio exactamente igual que antes, chiquillos. Esto va a ser un poco monótono hoy día en la clase hoy día porque vamos a tener que ir viendo cada matriz de cuadripolo. Bueno, estos parámetros se expresan mediante la ecuación de equilibrio exactamente igual que en el anterior, solo que ahora en vez de la igualdad partir en B1 y B2 parte en I1. Entonces, por lo tanto, para resolver este circuito habría que aplicar nodos.
¿cierto? Porque ahora lo dejamos en forma de I1, I2, o LSK. Ya, en este caso, si nosotros empezamos la ecuación en nodos, todo lo que acompañe a B1 haciendo la igualdad en I1 es el I1,1, todo lo que acompañe a B2 es el I1,2. En la segunda ecuación, cuando tenemos I2, tenemos que I2,1, todo lo que acompaña al B1 es I2,1, todo lo que acompaña a B2 es I2,2. Ya. En forma matricial, tenemos lo mismo. Lo que estamos haciendo a un lado de la igualdad, que es I1, I2, y de ahí tenemos la matriz de parámetros de admitancia I, por B1, B2, ahí tenemos ya la ecuación expresada. Generalmente lo que nosotros tenemos que encontrar es esto de acá, que nos va a servir para trabajar con distintos valores. Y chiquillos, ¿por qué nosotros siempre tenemos que encontrar esta matriz de parámetros? Porque esta matriz de parámetros nos va a permitir hacer operaciones después con la conexión de cuadripolos. Si nosotros tenemos la matriz de parámetros, las matrices de parámetros de los cuadripolos, vamos a poder trabajar con distintas conexiones de cuadripolos. Lo mismo, chiquillos, les pido paciencia acá porque estos tiempos van a ser más parecidas todas, pero es para que tenemos que tener noción de cómo se calcula cada matriz de parámetros. Ya, los cálculos de los parámetros de la matriz de admitancia, lo mismo que estamos viendo antes, solo que ahora son en I1,1, hacemos cuando la compuerta 2 está en cortocircuito. Por lo tanto, a diferencia de la anterior, acá cortocircuitamos la salida de la puerta 2, o la entrada de la puerta 2, lo hacemos un cortocircuito, y I1,1 va a ser I1 partido en B1. Esa va a ser también la admitancia. Aquí no me equivoco. El I1,2 es I1 partido en B2, perdón, el I2,1, que también cuando B2 es 0, también tenemos la transmitancia, cuando la puerta 2 está en cortocircuito. Lo mismo, el I1,2, hacemos la puerta 1 en cortocircuito, y tenemos I1 partido en B2, tenemos la transmitancia y tenemos la admitancia. Creo que no me equivoqué aquí con la de... Ya. Y chiquillos, otra forma de relacionarlo es ahí cuando, si se fijan, los parámetros, esta es una forma fácil de relacionarlos. Si nosotros calculamos la matriz de parámetros z, si le aplicamos la inversa, tenemos la matriz de parámetros I, y lo mismo a la matriz de parámetros I, si la matriz de parámetros I, si le pegamos la inversa, a la menos 1, nos queda la matriz de parámetros Z. Ya. ¿Me siguen, chiquillos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora como para tratar de que esto se vea como más práctico, pero si me siguen, vamos bien, ya. Y yo sé que esto es como pura materia, entonces puede ser un poco como, no tan complicado, pero puede ser un poco denso. Pero ya, lo importante acá es que si ustedes calculan Z y les piden, miren, es que este es el trucazo máximo que pueden hacer. Pues si en una prueba o en el trabajo o alguna cosa se les pide calcular y su circuito, el trucazo máximo, claro. Si les piden calcular y tienen que aplicar no. Si se olvidaron cómo aplicar no y el circuito está súper fácil para resolverlo con malla, calculan Z, le aplican la inversa y listo, tienen la matriz de parámetros I. Lo importante es que puedan encontrar lo que necesitan. O si tienen, no sé, si ustedes son expertos en no y siempre se equivocan en las mallas, lo mismo, calculan y lo invierten y encuentran Z. Ya. Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo, el único ejemplo del día. Aquí lo mismo, determinar los parámetros de ZI de forma directa y del siguiente cuadripolo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular los parámetros Z de forma directa y vamos a calcular los parámetros I
a través de los ensayos, para tener las dos maneras. Ya. Como ven, tenemos una red normal, común y corriente, tenemos una fuente de corriente controlada. ¿Qué más? Pura resistencia, así que esperemos que no se nos complique. Ya. ¿Por qué pasamos Laplace antes? Porque estos circuitos se pueden ser expresados también en Laplace. O sea, si yo tengo condensadores y tengo inductores entre medio, el sistema se resuelve en Laplace y los resultados de los parámetros, de la matriz de parámetros, pueden ser ecuaciones de Laplace. Ya pueden ser en S. Puede, por ejemplo, que el Z11 me quede 1 más S cuadrado. Ya puede ser, o S más 1, o sea, S cuadrado más 1 partido en S. Puede ser también. Ojo ahí, chiquillos. En este caso no va a ser así porque son puras resistencias. Vamos, como se fijan, tenemos la compuerta 1, tenemos B1, tenemos I1, y tenemos I2 y tenemos B2. Vamos a resolver este circuito. En la resolución hicimos malla acá, I1 y I2. Entonces vamos a ver las tres ecuaciones. De la primera ecuación tenemos que menos B1, 5 por I1, más 4i que pasa por acá, más 6i más I2 es igual a 0. ¿Ya? ¿Me siguen? Ocupamos estos primeros dos, porque acá aquí tenemos una fuente corriente que nos complica un poco la malla, pero sabemos que la corriente que va a pasar por ahí la conocemos, entonces nos pasamos a la siguiente, aquí para sacar la malla con I. Lo mismo, en B2. En B2 tenemos menos B2, y acá no tenemos nada, y tenemos más 6 por I2 más I. I2 más I. ¿Por qué? Porque, claro, creo que es I2 menos I. Ya. Y después en 3, que es la ecuación acá que viene acá, tenemos que I1 menos I es igual a 2I2. Ya, seguimos. Si reemplazamos 3 en 2 y 1, nos queda así, 5I1 más 4 por I1 menos 2I2, que en el fondo es el reemplazo acá de I, estamos reemplazando I, más 6I1 menos 2I2, más I2, es igual a B1. Sí, seguimos. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya, súper, vamos entonces. Entonces, si seguimos acá, ordenamos un poquito esto, hacemos las restas y nos queda que 15I1 menos 14I2 es igual a B1. ¿Me siguen? Tenemos la primera ecuación, está ordenadita. Profe, en la segunda ecuación no es I2 menos I. Sí, debería ser I2 menos I. Vamos a cambiarlo al tiro. Ya, si se fijan, estaba malo acá, pero acá abajo ya está bien. Porque no, el PPT no está en el campus, pero les voy a subir esto estaba en el apunte. Jaja, sí me falla. Ojo, chiquillos, de repente son los signos ahí que en los cambios en las pegadas de las ecuaciones hay problemas. Pero si se fijan, Profe, ¿y en la primera está bien o no? La del 6 I más I2.
Sí, sí, está bien, mira, se fijan acá, entran ambos en el I1 entran ambos, acá la diferencia es solo que en este se resta. I1 menos I2. Es claro, I menos I2, tienen razón. Ahí sí. Ya, seguimos entonces. Pero si se fijan, y en la tercera se suman, a ver, déjame ver si no me equivoqué con el signo. Acá es I1, más I. Claro, es I1 más I es igual a 2I2. Están todos los signos cambiados. Vamos a tener que corregirlo en la punta. Pero no debería cambiarnos el resultado. Ya. A ver si nos cambian algo el resultado. Déjame ver si me cambia en algo el resultado. No debería. De hecho, la verdad, chiquillos, que estaba bien. En lo que me equivoqué fue en el dibujo. Pero bueno, porque en el... Sí, pues en la I. En la I porque está ahí iba para el otro lado. Entonces ahí se sumaban. En este caso era I2 más I1 y en el otro caso se restaban. ¿Me siguen? No, no cambia, el resultado va a ser el mismo. Así que sigamos como estábamos nomás, pero cambiamos de, cambiamos de, ya. Ojo aquí, chiquillo, el error, que en realidad era que la flecha aquí va hacia acá. ¿Me siguen? Esta. Entonces va a tener que cambiar el dibujito de la corriente I. Sí, la flecha de la corriente I, cuando lo dibujé, me quedó al revés. Cosas que pasan, así que por eso las ecuaciones estaban al revés, porque no me fijé que había colocado al revés la flecha de la corriente. Ya. Pero me siguen, esto es lo bueno, así están atentos. Sirvió de... Lo voy a pedir a alguien que me recuerde después, que corrija el dibujo para cuando suba la punta más tarde, que sea como corresponde para que no generar más dudas. Ya, chiquillos. Entonces, seguimos con las ecuaciones. Si se fijan, si lo invertimos acá, por eso estaba al revés, si lo invertimos acá, la corriente es I1 más I2 y es I1 menos I. Entonces, pues ahí está, si era simplemente un error de dibujo y el dibujo nos complicó a todos. Ya. Pasado ese lapsus, porque es temprano y la mente todavía no funciona bien, así que bueno, nos vamos siguiendo con la ecuación. Ya. ¿Estamos todos bien ahora? ¿Se entendió cuál fue el error? ¿Me entendieron cuál fue el error para que vayamos siguiendo? ¿Y cómo se soluciona? Aquí que me escriba aquí en el chat. De hecho, a ver si le puedo hacer el dibujito aquí. Este era
No, dibujar. Y acá a ver si puedo... Me quiero un cuadrito. Ya. ¿Me siguen ahora? Sí. Ya, esta era eso es lo que pasaba. Creo que me va a quedar eso pegado acá en todos lados, sí. Después lo borramos. Lo borro antes, ya. Esta es la cuestión, chiquillos. Entonces la flecha era para el otro lado y por eso. Si no, las ecuaciones se les van a quedar de manera distinta, pero el resultado va a ser igual. Pero aquí tenías expresar las ecuaciones de manera distinta, me equivoqué con el dibujo. Ya. Seguimos, entonces lo mismo, ahora sí se mantiene, ahora sí están bien las ecuaciones, no sé si no las arreglé. Ya, entonces aquí me queda 15 y 1 menos 14 y 2 igual a B1. De la ecuación 2 la arreglamos, queda 6 y 1 más y 2 menos 2 y 2 igual a B2. Entonces me queda 6 y 1 menos 6 y 2 es igual a B2. Ya, antes de pasar adelante, de lo que nosotros estuvimos viendo ahora, de la matriz de parámetros Z, ¿se acuerdan cómo se expresaban las ecuaciones? ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Alguien que me conteste si hay su micrófono? ¿Aló? ¿Están ahí? Eso, súper. Z y 1, ya. Gracias, Raúl. Z es igual a I1B1 más I2B2, ya. Y esa... I1 partido en B1, no. No, pero de las ecuaciones. ¿Alguien anotó las ecuaciones? Aquí que nos ayude para no volver para atrás. En modo ecuación. B1 igual Z11 por I1 Ya, más Z12 por I2. ya. Si se fijan acá, por ejemplo, tenemos de la ecuación 1. De la ecuación 1. Tenemos 15 y 1 menos 14 y 2. ¿Eso qué sería? Es igual a B1. Gracias, Gonzalo. Súper bien. El 15 es Z11 Exactamente. y el menos 14 es Z12. Z12. Súper bien. Entonces, si lo hacemos lo mismo acá, como tenemos igual a B2, tenemos 6 y 1 y menos 6 y 2. Eso sería Z21 y Z22. Entonces, si se fijan, es súper fácil encontrar, por ejemplo, la matriz de parámetros Z haciendo mallas si es que no nos equivocamos con los signos. ¿Ya? Súper bien, chiquillos. Entonces, esa sería como la primera. Ahí vamos a ver ahora en la siguiente diapo Z. Entonces, tenemos Z, 15 menos 14, 6 menos 6. ¿Ya? Súper. Entonces, si se fijan, en este caso, encontrarlo por las ecuaciones fue súper fácil. Ahora, para la siguiente parte, vamos a aplicar los métodos de ensayo para encontrar los parámetros I. Si quieren, por ejemplo, si alguien se quiere, por ejemplo, si yo les pidiera solo encontrar los parámetros I, ¿qué hacen ustedes? Le aplican la inversa a esta y para tener al tiro los parámetros Z, los parámetros I. Por ejemplo, en este caso, lo pueden hacer, yo lo hice con la calculadora, compruebe. Si está bien los ensayos, ¿cómo sé si hice bien mi ensayo? Si resulta que tengo Z, que yo sé que está bien, le agrego la -1 y me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Eso vamos a hacer también para comprobar. Vamos. Entonces, el primer ensayo que teníamos era cuando cortocircuitábamos la puerta 2, ¿cierto? B2 igual a 0. Entonces, se fijan, tenemos acá donde me equivoqué, cortocircuitamos acá, le hacemos una línea que vamos a aprovechar de dibujar. Claro, una línea blanca no me sirve mucho. Ya. Le aplicamos un cortocircuito acá. Si le aplicamos un cortocircuito,
Entonces, todo lo que está en paralelo a un cortocircuito pasa a ser un cortocircuito. Entonces, esta resistencia se va y me quedaría acá y me quedaría, elimino toda esta parte. Toda la parte donde está la malla I2 se elimina. Entonces, borramos esto y seguimos. Ya. Tenemos acá B2 igual a 0, tenemos acá I1 y tenemos I2. Entonces ahora tenemos que expresar nuestra ecuación. En este caso tenemos que hacer no porque para expresar nuestra ecuación. Ahora lo hicimos con malla. En este caso son una malla acá. Y después sacarlo. Ya. B1, tenemos que B1 es igual a 5 por I1 menos 4 por I2. Y la segunda ecuación tenemos que I1 acá es igual a, acá hacemos un no, tenemos que I1 es igual a 2I2 menos I2. Hacemos una malla y un no. ¿Me siguen? ¿Va como van, chiquillos? Acá hacemos una malla acá, o sea, en realidad hacemos un LBK y un LSK nomás. Ahí acá no vamos a ir. Ojo. Ya. Entonces, tenemos que B1 es 5I1 menos 4I2 por acá. Y tenemos que I1 es igual a 2I2 menos I2. Entonces, sí, con esto encontramos que I1 es igual a I2. Si reemplazamos acá, el 6 en la primera, no, ojo acá, cortocircuito, lo que decía antes. Cortocircuito, paralelo a un cortocircuito, me queda un cable. Se quedó pegado acá en la foto el 6 ohm. Ya. Hacemos nuestras ecuaciones. Tenemos que B1 es igual a 5I1 menos 4I2. Si se quedó pegado en el dibujo el valor. Lo raro es que en el apunte no lo vi. Y tenemos que del LSK tenemos que I1 es igual a 2I2 menos I2. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que I1 es igual a I2. Si pasamos la resta acá, me queda que B1 va a ser igual a I1. En este caso, si sabemos, ¿se acuerdan cuál era la ecuación para B1 partido en, perdón, para I1,1? Cuando hacemos, alguien que me anote la ecuación para ensayo, para I1,1. I1 partido en B1. Ya, si sabemos que sabemos que B1 es igual a I1, ¿cuánto nos quedaría I1 partido en B1? 1. 1. ¿Y el I2,1? ¿I2 partido en B1? 1 igual, profe. Claramente no me acabo de dar cuenta que lo tengo puesto acá, así que, pero es 1, ¿por qué? Porque I1 es igual a I2, entonces, y 1 es igual a B1, entonces al final eso me queda 1. Como dice acá el PowerPoint. Debería aplicarle con unas animaciones al PowerPoint para que no se vean al tiro los resultados. Ya, ahora hacemos, aquí se pone un poco más complicado, más entretenido. Ahora tenemos que hacer B1 igual a 0. Ojo aquí. Hacemos B1 igual a 0 para encontrar los parámetros I1,2 y los parámetros I2,2. Este está más complicado. Entonces hacemos B1 igual a 0 y nos queda, cortocircuitamos acá. Estamos listos con eso. Y aplicamos, hacemos nodos. Entonces, en este caso, tenemos que I1 es igual a 2I2 más, colocamos los puntos ABC, que sería al voltaje en A, menos el voltaje B2 partido en 4.
que sería el que pasa por acá. ¿Por qué hacemos voltaje en 2? Si se fijan, el voltaje CB es igual al voltaje en 2, así que en ese caso da lo mismo. En este caso podríamos haber dicho voltaje CB o voltaje 2, ¿ya? Dividido en la rama de acá, que sería 4, sería un divisor de corriente. Tenemos también que I1 es igual a 2I2 más 5I1 menos B2, el de acá. ¿Me siguen? Y después de esta ecuación la vamos despejando. ¿De dónde sale BA? BA acá, BA es 5I1. ¿Se fijan? BA, este punto BAB, o BA, da lo mismo como lo quieran expresar, I1 por 5, que sería la rama de acá. Así que de ahí sale este 5I1, menos B2, que es lo que tenemos acá, partido en 4. Despejamos acá y nos queda de tal manera que 9 cuartos y 1 menos 2 y 2 más B2 partido en 4 es igual a 0. De ahí hacemos la ecuación 2, que sería por el otro lado. Tenemos que I2 es igual a B2 partido en 6 más B2 más 5 y 1. Que este 5 y 1 en realidad es BA partido en 4. Entonces en vez de aquí saltarse el BA, el B2 menos más BA, en el fondo es 5 y 1. Despejamos, o sea, arreglamos un poco la ecuación, nos queda que I2 es igual a 5 doceavos de B2 más 5 cuartos y 1. Entonces, por lo que reemplazamos 2 en 1, ¿por qué 2 en 1 acá? Porque queremos dejar todo en términos de I1 partido en B2. Reemplazamos 2 en 1. Este es más largo, chiquillo, así que tenemos el 9 cuartos y 1, menos 2, factor de 5 doceavos B2, más 5 cuartos y 1, más B2 partido en 4 igual a 0. Si ordenamos todo, nos queda que I1 es igual a menos 7 tercios B2. ¿Me siguen? Luego tenemos I2, que teníamos el I2 acá. Si reemplazamos el valor de I1 que teníamos acá, porque queremos expresar I2 partido en B2, tenemos despejado acá. Si dejamos I1, si reemplazamos I1, si lo pasamos para todo para el otro lado, nos queda, reemplazamos acá y nos queda que 5 partido en 12 B2 menos 35 doceavos B2, y 2 va a ser igual a menos 5 medios B2. Pasamos dividiendo, entonces el valor de I2 sería menos 7 tercios, y acá sería menos 5 medios. Entonces los valores de 1 serían 1, 1, menos 7 tercios, menos 5 medios. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Se entiende? Ya. Vamos a aprovechar aquí la magia de la calculadora. Vamos a hacer la matriz. Vamos a ir para atrás. Ya, eran 15 menos 14, 6 menos 6. Si eso lo hago a la menos 1, no sé si lo hicieron, si lo pueden hacer, si me creen. ¿Se ve Ya. Entonces, ya. Entonces, en este caso, no lo puse en el PowerPoint, pero sacamos la matriz de datos Z, la matriz de parámetros Z, la calculamos mediante ecuaciones, y la de I la calculamos mediante ensayo. Pero si se fijan, si tenemos la Z y la elevamos a la menos 1, nos da el mismo valor que aplicando los ensayos.
Así que por lo tanto vamos a decir que está correcto y nos hubiéramos ahorrado los últimos 15 minutos si lo hubiéramos hecho a la inversa, pero es necesario también que aprendan a través de ensayo. Pero, por ejemplo, en una prueba o algo, si yo les pido encontrar las dos matrices de parámetros, ustedes tienen que ser vivos y sacarla con la matriz inversa, se van a demorar nada en comparación a resolver todo el circuito. De nuevo. Ya. ¿Me siguen, chiquillos? Una manito arriba si me van siguiendo. Ya, súper, vamos bien. No sé cómo era la otra pantalla. Ya, súper. Ya, chiquillos. Vimos Z y estamos listos con esos dos. Ya aprendimos cómo sacarlo. Sabemos que Z es más fácil sacarlo con mallas y hay que aplicar nodos generalmente. Y ahora vamos con los parámetros híbridos, que en este caso, no sé por qué, el PowerPoint me está fallando, me está engañando. Ahí está. Súper. Ya. Los parámetros híbridos son los parámetros que mezclan, en este caso, las compuertas. Ya, vamos. Estos parámetros se expresan mediante las ecuaciones de forma de equilibrio. Aquí lo mismo que antes. Tenemos B1, pero ahora la diferencia que tenemos H11 por I1 más H12 por B2. Entonces aquí ya se nos complica un poco el sistema, si lo vemos bien, se complica un poco porque en una malla, por ejemplo, no me va a quedar de esta manera. Entonces tenemos una mezcla de mallas y nodos, que sería como lo que teníamos acá. ¿Se fijan? Tenemos I1, tenemos I2 y B2. Entonces, si lo hubiéramos dejado expresado de esa manera, podríamos haber encontrado los parámetros H. De ahí vamos a ver unas equivalencias que les van a salvar la vida, o que pueden ser de mucha utilidad. Ya. En el caso de la segunda ecuación de los parámetros híbridos directos es que I2 es igual a H21 por I1 más H22 por B2. De la forma matricial, como la ven ahí, la matriz de parámetros H, B1 I2 por I1 B2. Si aplicamos ensayos, estos son los que le estaba explicando antes. Tenemos la matriz híbrida directa a través de la aplicación de ensayos. Entonces, el H11 hacemos B2 igual a 0. ¿Se fijan? ¿En qué se parece? Bueno, ahí vamos a ver. La impedancia en B1 partido en I1 cuando B2 igual a 0. La impedancia de entrada cuando la puerta 2 está en cortocircuito es igual a 1 partido en I1. Si se fijan, por ejemplo, ¿dónde está esto? Acá. Cuando calculamos I11, acá. I11, no, está antes, por eso. Ya, cuando calculamos I11, ¿dónde está el I11? Este es el Z, ¿no? Acá está. Me costó encontrarlo. Si calculamos el I11, en este caso si lo hacíamos a la inversa, íbamos a tener en la matriz de parámetros H, la matriz de parámetros H, B1 partido en I1. En este caso lo podríamos haber hecho así, pero como I1 partido en B1 era 1, igual nos hubiera quedado 1. En la ecuación. Pero ojo acá. Entonces, si yo les pido calcular matriz de parámetros H, por ejemplo, si ustedes pueden calcular el I más fácil, ya tienen el primero del H. Hay varias equivalencias que se pueden ir haciendo como para encontrar la matriz de parámetros. En este caso, cuando, por ejemplo, los H son más difíciles de encontrar. Generalmente son uno de los más complicados. Bueno, cuando tenemos esta ganancia es súper fácil, perdón, si van al H21,
es I2 partido en I1, que sería una ganancia directa de corriente. ¿Por qué? Tenemos una corriente de entrada, tenemos una corriente de salida, entonces podemos decir, cuando les pregunte la ganancia directa de corriente, o chiquillos, que la pregunta, por ejemplo, en una prueba, claro que las pruebas van a ser distintas, o sea, las evaluaciones son distintas ahora, pero si yo les pregunto, por ejemplo, la ganancia directa de corriente, ustedes al tiro tienen que pensar en parámetros H, en el H21, ¿ya? O sea, o en el H12. Ah, no, perdón, el H21, puede ser el G también. Después lo vamos. La ganancia directa de corriente de la puerta 2, entonces puede ser la materia, pueden ser al tiro piensen en el H21. Que les puedo preguntar así, o sea, uno les puede preguntar de distintas maneras y ustedes tienen que saber encontrarlo. Ahí está la dificultad. Uno le puede decir, encuentren los parámetros H. Es como muy fácil, pero les puedo preguntar, encuentren la ganancia directa de corriente cuando la puerta 2 del circuito está en cuarto circuito. Entonces ustedes tienen que saber que ese es el H21 y para poder encontrarlo. Que esta es más fácil. También tenemos la ganancia inversa de corriente, que esa sería la ganancia de entrada partido de la ganancia de salida cuando I1 es 0. Y tenemos, por otro lado, el H22, que sería la admitancia de salida, cuando tenemos I2 partido en B2. Y eso es igual a 1 partido en Z22. Entonces, si les piden la admitancia de salida, tienen dos opciones. Cuando la puerta 2 está abierta, o calculan el H22 aplicando algún método de resolución de circuito, o calculan la matriz Z, que es súper fácil de calcular, y le aplican la inversa o sea, 1 partido en el valor del Z22. 1 partido en Z22 y le va a quedar el valor para encontrar H22. Entonces, estas son algunas equivalencias que les pueden ayudar después. Bueno, después tenemos parámetros híbridos inversos G. Al igual que el anterior, son parámetros que mezclan las corrientes con los voltajes y se expresan mediante la ecuación I1 es igual a G11 por B1 más G12 por I2. Tenemos que B2 es igual a G21 por B1 más G22 por I2. Se expresa de la manera matricial, igual como lo hemos estado haciendo antes. Así que de esa manera lo pueden desarrollar. Ya. Volvemos a aplicar ensayos. En este caso, tenemos que G11 es igual a I1 partido en B1 cuando I2 es 0. Aquí tenemos la admitancia de entrada. Eso cuando el circuito 2 está abierto. A su vez, lo mismo cuando en el mismo ensayo tenemos B2 partido en B1, que sería la ganancia directa de tensión, cuando el circuito 2 está abierto. Generalmente las ganancias de tensión se hacen cuando el circuito 2 está abierto. Siempre no se podría hacer cuando esté cerrado. Luego tenemos la ganancia inversa de corriente con el cortocircuito en la puerta 1, el G12, perdón, y el G22 es la impedancia de salida por la puerta 1 en cortocircuito. Entonces estas son las maneras de encontrar, que no sé qué le está pasando al PowerPoint, que me está cambiando los colores de las cosas. A ver si. Me estaba eliminando algunas palabras. Ya. La matriz híbrida inversa a través de la aplicación de ensayo. Súper bien. Ya. Y se pasó a hacer. Ya, chiquillos. Lo mismo que en los Z y los Y. Si ustedes encuentran la matriz de parámetros H, le aplican la inversa y tenemos la matriz de parámetros G. Lo mismo la G, si le aplicamos la inversa, tenemos la H. Estas están todas relacionadas. ¿Me siguen? Sí, yo sé que esta clase va a ser un poco tediosa, ya mañana vamos a ver un par de ejercicios de cuadripolos para ir aprendiendo así como más en la práctica. Pero lo importante es que podamos pasar la materia y ustedes también puedan entender de dónde salen todos estos ensayos y que los puedan tener para poder resolverlo.
Ya, súper. Nos quedan 2 y estaríamos por hoy día. Ya. Chiquillos, nos quedan los parámetros de transmisión directa y los de transmisión inversa. Estos se ocupan harto, bastante dentro de la aplicación de cuadripolos. Estos son de los que más se ocupan. Los parámetros de transmisión directa también se los conocen como los ABCD. Son los que se ocupan bastante ya, por ejemplo, los eléctricos lo ocupan harto en MC, en modelación de sistema de potencia. De hecho, en una prueba van a tener que aplicarlo y todo. Así que apréndanse esto para que el próximo semestre, cuando tengan modelación de sistema de potencia, les sirva. Ya. Los parámetros de transmisión directa suelen ser usados para estudiar la línea de transmisión. Estos son conocidos por parámetros ABCD. Ojo aquí, que es un gran cambio. Generalmente cuando nosotros estudiamos la mayoría de los circuitos, lo que a nosotros nos interesa para estudiar las ganancias es que la corriente I2 salga, no que entre. No que le estemos entrando 2 corrientes, una hacia el cuadripolo, una por un lado y la otra por el otro, sino que salga, que es como por ejemplo con líneas de transmisión o un circuito, por ejemplo, en transmisión directa. Si queremos ver ganancias, están viendo, por ejemplo, los electrónicos, están viendo circuitos de amplificadores o operacionales que también se pueden expresar mediante cuadripolos. Si la idea es que nosotros tengamos una ganancia, una corriente de entrada y tengamos una corriente de salida que esté amplificada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver la corriente en dirección de salida. ¿Ya? Entonces para eso, de ahora en adelante, para los Z, para los I, para los H y para los G, seguimos pensando como que las corrientes se ven para ambos en direcciones contrarias. Pero para los parámetros T y los parámetros inversos, de transmisión inversa, vamos a aplicar un cambio aquí de variable y vamos a hacer que I2' sea igual a menos I2. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa ver la corriente de salida, no una corriente de entrada ni I2. ¿Ya? ¿Me entendieron eso, chiquillos? Manito arriba si entienden el porqué de lo que estamos haciendo. Ya, súper. ¿El resto? ¿Alguna duda con respecto a eso? Profe, ¿Sí? ¿el I2 del dibujo sigue siendo I2 solo o el I2'? El I2 del dibujo, si te fijas, dice menos I2. Ah, ya, no había visto. Sí, sí, es menos I2 porque le cambiamos la dirección. Entonces, I2' va a ser igual a menos I2, en este caso, que es el cambio de dirección. Entonces, de ahora en adelante, para estos parámetros vamos a trabajar con I2'. Que en este caso ahí me comí el prima. Lo vamos a arreglar al tiro. Ya. Estos parámetros se expresan mediante las ecuaciones de equilibrio. En este caso, en la primera ecuación de equilibrio tenemos B1 es AB2 más B por I2'. ¿Ya? Si ustedes lo ven en los libros, ojo aquí que tienen que tener ojo porque los libros generalmente no hacen el cambio a I2', la literatura. Entonces, en ese caso, cuando ustedes vean los parámetros, les van a salir con negativo. ¿Por qué? Porque lo van a tomar como menos I2, no hacen el cambio. Pero queda un poco más sencillo verlo todavía con sumas y no con restas, porque si no, sean muchas restas y sumas se van mezclando y los cambios de signo pueden ocasionar estragos. Entonces, la idea es que quede igual como lo estamos viendo todos los otros, pero si ustedes van a los libros, lo más probable es que se vayan dando cuenta que van a tener una mezcla de signos entre medio porque ocupan el menos I2 y no el I2'. Ya. Y de ahí la segunda ecuación que tenemos es que I1 es CB2 más D por I2'.
Entonces, en el fondo, tenemos nuestros valores de entrada, que son B1 e I1, nuestra matriz directa, y nos va a dar B2 e I2'. Entonces, esto, si se fijan, es súper útil para, por ejemplo, un circuito, un operacional, un elevador de corriente, o sea, o un reductor de corriente, o reductor de voltaje y corriente, o en este caso, si ustedes ven después algún transformador o una red de, o sea, una línea de transmisión. ¿Por qué? Porque yo si les doy B1 e I1, que son los parámetros que pueden tener, no sé, a 500 kilómetros en la central, por ejemplo, central hidroeléctrica, una central eólica que pueden tener, y ustedes saben a la salida cuánto va a ser B1 y 1, porque es lo que están entregando en el momento. Pero ustedes quieren saber cuáles van a ser los valores de voltaje y de corriente que van a llegar, no sé, si está en 500 kilómetros. Si ustedes tienen una central ya en Puerto Montt, y de esa central está llegando energía a Temuco, ustedes saben cuáles son sus corrientes, sus voltajes y sus corrientes de salida de esa, pero no saben cuáles van a ser las que van a llegar acá a Temuco. Entonces, si yo conozco la matriz de parámetros directa, puedo encontrar los valores de B2 e I2. Después se van a dar cuenta cuando veamos ahora más adelante que están unas redes para simular, emular las redes de transmisión o otros circuitos que son, vamos a ver después, que son las redes pi, las redes T, que generalmente se ocupan esas para expresar distintos tipos de circuitos, o sea, como sean, por ejemplo, las torres de transmisión, los circuitos de transmisión o los operacionales en otros casos. Lo mismo para transmisión, para parámetros de matriz directa, a través de la aplicación de ensayos. Tenemos que, este es súper fácil, cuando hacemos I2 igual a 0, da lo mismo si es menos I2 o I2, o I2', porque es 0, tenemos la ganancia inversa de voltaje, cuando el circuito 2 está abierto. ¿Qué quiere decir esto? B1 partido en B2 tenemos voltaje de entrada partido en voltaje de salida. Lo mismo, aplicando el mismo ensayo, tenemos el C. Tenemos la corriente de entrada y el voltaje de salida. Y ahí tenemos la impedancia de transferencia, cuando la puerta 2 está en circuito abierto. Ahora si hacemos B2 igual a 0, hacemos cortocircuito en B2, tenemos que B1 partido en I2, que tenemos la impedancia de transferencia, cuando la puerta 2 está en cortocircuito. Y tenemos el D, que es I1 partido en I2, que es la ganancia inversa de corriente. De ahí tenemos los parámetros de transmisión inversa T, que son estos de acá, que estoy pensando en mostrarles el apunte ahora. Hay una parte que no está acá. Tenemos que B2 es igual, estos parámetros los vamos a empezar como los EFG, EFGH. A veces los colocan en minúscula, pueden ser en minúscula, en mayúscula. Eso como que da un poco lo mismo, pero en la literatura los pueden encontrar en minúscula. Para que no se les confundan, son los mismos. Es lo mismo que el otro, pero ahora los vemos desde el lado de salida. Entonces, si tenemos los valores de salida, podemos encontrar los valores podemos saber los valores de entrada. Lo mismo que estaba diciendo, el mismo ejemplo que estaba diciendo antes. ¿Qué pasa si ahora estamos en Temuco y nos llega tanto voltaje y tanta corriente? Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el voltaje y corriente que le están mandando de Puerto Montt? De Cochamó, de por ahí, o de Colbún, por ejemplo, puede ser allá en el sur. Los vemos ahora a través de los parámetros de transmisión inversa. Entonces tenemos B2 es igual a E B1 menos F por I1, y I2 es igual a G B1 menos H por I1. Entonces tenemos que la forma matricial y los ensayos. Lo mismo que antes. Sí, sé que fueron muy repetitivos esto, pero es porque hay que pasar todos los métodos de ensayo
de todos los parámetros de todas las matrices de parámetros. Lo mismo, si hacemos ahora el primero, si hacemos I1 igual a 0, tenemos la ganancia de voltaje cuando la puerta 1 está en circuito abierto, tenemos ganancia de voltaje. El F tenemos la impedancia negativa de transferencia con una puerta 1 en cortocircuito. Y tenemos en el G, perdón, es el B1. Cuando I1, aprovechando el mismo ensayo, tenemos I2 partido en B1, que es la admitancia de transferencia, cuando la puerta no está en circuito abierto. De ahí tenemos, si hacemos B1 igual a 0, tenemos el F, que es menos B2 partido en I1, es la impedancia negativa de transferencia con la puerta 1 en cortocircuito, y tenemos el menos I2 I1, que sería la ganancia negativa de corriente con la puerta 2 en cortocircuito. Ya, chiquillos, lo mismo que en los otros, y los cuadripolos y banda pares. ¿Se acuerdan que tenemos el Z y el I? El Z inverso es la matriz de parámetros I, el I inverso es la matriz de parámetros Z. De ahí tenemos los H y los G. El H inverso es el G inverso es el H, y acá tenemos las matrices T mayúscula y T minúscula. De la misma manera, T mayúscula a la inversa es T minúscula, y T minúscula a la inversa es T mayúscula. Ojo acá, que lo que pasa con un dato cuando trabajamos con las matrices de transmisión es que los parámetros de transmisión o transmisión inversa podemos encontrar redes recíprocas. Cuando encontramos redes recíprocas, estas las podemos expresar como una red T, o cuando son simétricas, las podemos expresar como una red pi, que es lo que vamos a ver el próximo lunes. ¿Bien, chiquillos? En el caso de que, entonces, nosotros podemos decir que tenemos que es una forma que ustedes van a poder modelar los circuitos cuando veamos, lo vamos a ver en la próxima clase, perdón, lo vamos a ver el lunes, próximo lunes. ¿Cómo sabemos si es una red recíproca? Si los A por D menos B por C es igual a 1, o en el caso de la transmisión, los parámetros de transmisión inversa, EH menos FG es igual a 1. Ahí tenemos un dato. Eso, si es recíproca, podemos nosotros, por ejemplo, no sé, ustedes tienen aquí es lo que vamos a la próxima clase, ustedes tienen una red muy grande, muy compleja, pero ustedes tienen el cálculo de sus parámetros de transmisión, y resulta que ustedes dicen, pero el parámetro de transmisión AD menos BC igual a 1 es recíproca, yo puedo expresar toda ese circuito complejo muy grande en un circuito mucho más fácil. Y son circuitos que son recíprocos, o sea que se comportan de la misma manera. Me parece que estamos con las preguntas. Pero si me esperan un poquitito. Ya. ¿Ven el apunte? ¿O todavía siguen viendo el PowerPoint? Sí se ve el apunte, ya. Súper. ¿Qué tenía acá? Ya, esto acá. Ya. Es que esto lo vamos a ver al final de la unidad de cuadripolos, pero la idea es que lo puedan ir viendo ahora. Entonces, tenemos los monogramas de cuadripolos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos B1 o B2, si queremos B1 y queremos encontrar I1, podemos multiplicar por los parámetros de transmisión inversa. O si tenemos I1 y queremos B1 y queremos encontrar B1 y 1 y queremos encontrar B2 y 2, podemos multiplicar por los parámetros I. Así si tenemos B y queremos encontrar I2. Entonces a través de esto nosotros tenemos múltiples
cómo encontrar valores a través de las distintas parámetros de cuadrípolos, de los cuadrípolos distintos. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Si tenemos que I1, tenemos la matriz de parámetros I, por B1, B2, encontramos I1 y I2. Eso es lo que le está explicando acá. Si tenemos los parámetros G, y tenemos B1 y tenemos I2, B1 y I2, ahí están, podemos encontrar I1, B2. Y así, si tenemos H, tenemos los parámetros H, y tenemos I1 y tenemos B2, ahí están, ¿se fijan las flechitas? Podemos encontrar B1 e I2. Entonces, depende de qué es lo que te pidan y qué es lo que tienes, puedes encontrar distintos valores. Y este también se los voy a subir en el apunte ahora, cuando termine la clase, al campus. Aquí es el apunte de unidad cuadripolos en la parte 1. Capaz que esta se la suba junto al final de la unidad, por el orden de donde está. Pero aquí, si ustedes van a los libros, por ejemplo, este me parece que está del Sadiku, puede ser. Tenemos conversiones de cuadrípolos. Entonces, por ejemplo, si lo puedo agrandar un poco más. Ahí está. De los Z a los Z, tengo Z11, Z12, eso no cambia. Pero de los Z a los I, yo puedo expresar, los puedo cambiar. Entonces, si yo quiero encontrar la matriz de parámetros Z expresado en I, si tengo los I, lo quiero expresar a Z, esto en el fondo, esto si se fijan chiquillos, es la inversa. Acá. Yo lo considero más fácil encontrar la inversa, pero si no, aplican acá lo que sale acá abajito dice que lo que es el delta I, y en el fondo esto es el cálculo de la inversa. Pero, ojo acá, que claro, Z e I se relacionan súper fácil, pero por ejemplo Z y H ya se relacionan de manera más complicada. Entonces, si yo tengo los parámetros H y me piden los Z, acá tengo cómo calcularlo. O en su defecto, acá, si me piden los Z, o sea, si me piden los H y yo tengo los Z, acá me está diciendo que esto está muy fácil, porque tengo el delta Z es esto de acá, partido en, estamos los H, partido en Z22, y así, ¿se fijan? Por ejemplo, el H22 1 partido en Z22, y así todo. Con los T y los T' hay que tener cuidado, especialmente con este que van a tener, porque eso lo van a tener ustedes porque se los voy a subir, pero con los T y los T' tienen que tener cuidado porque acá no están expresados con I2', sino que están expresados con menos I2. Así que pueden tener un juego de signos, hay que estudiarlo un poco mejor, pero por ejemplo, para lo que son ZI, HG, esto de acá les sirve pero súper bien. Entonces, por ejemplo, si se les pide de manera rápida, así como conociendo la matriz de parámetros Z de la red tanto, encuentre la matriz de parámetros G. Entonces, si ustedes se complican, van a aplicar ensayo, van a encontrar la matriz de parámetros G, van a decir de qué me servía la Z, pero si no, pueden encontrarla teniendo acá la Z, aplican la transformación de matrices y tienen acá los valores de la G. Aquí hay que tener cuidado porque acá no están expresados de la misma manera. Por ejemplo, T con T me dice ABCD, pero ojo aquí que tienen que tener cuidado con los signos. Y acá los parámetros de transmisión inversa no están como FGH, sino que están como ABCD minúsculas. Pero para evitar confusiones, nosotros le cambiamos aplicamos el cambio de ID para tener las otras variables.
Ya. Chiquillos, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Lab a la, a la tercera hora, pues a las 10:50, a las 10:50. ¿Alguna otra pregunta? Es el mismo. El link del laboratorio es el mismo. Chiquillos, para todas las cosas que ocupemos acá del ramo, está pedida, se puede decir, esta sala virtual está pedida. Así que el laboratorio es el mismo link. Así que se meten, igual que como se metieron a esta, van a entrar a todos los laboratorios. Ya, súper. Sí, yo voy a hacer los laboratorios. Así que nos vamos a ver en un ratito más, los que están en el módulo 1. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Espérense, voy a cerrar el... Voy a apagar el grabado.